días. Estamos en el vídeo número 5 en la materia de estructura socioeconómica de México. Hasta aquí hemos hablado de los programas sociales. En el vídeo anterior vimos el concepto, vimos las características de los programas sociales. En esta ocasión me voy a dedicar a describir los programas sociales que prevalecieron después de la implementación del neoliberalismo. Hubo la necesidad de implementar programas asistenciales en virtud de que con la implementación del neoliberalismo se ocasionó la pérdida del poder adquisitivo de las personas y el gobierno federal, el Estado, determinó que con un programa asistencial las personas afectadas pueden recuperarse. Vamos a hablar de algunos de ellos, vamos a conocer el nombre, el año, en algunos, no en todos, pero bueno, podemos ubicarlos, que estos programas asistenciales ocurren después del año de 1994. El año de 1994 fue relevante porque bueno, fue cuando inicia en vigor el Tratado de Libre Comercio o ITEMEC, y con el inicio en vigor del tratado, pues se pensaba que bueno, tenía que traer muchos beneficios, y los trajo, pero también hubo algunas consecuencias, sí, como que que personas se vieran afectadas, y principalmente pues fueron personas de escasos recursos las que se vieron más afectadas, porque los trabajos pues empezaron a pagar menos, y las empresas que estaban, muchas cerraron, sí, porque no pudieron mantenerse en el mercado, no pudieron competir, sí, y eso provocó la salida de las empresas del mercado, por supuesto internacional y nacional, sí. Tal vez tenían un mercado local, la mayoría de ellas, pero pues no pudieron subsistir ni en un mercado local. Así que el cierre de las empresas pues provocó, verdad, que muchas personas se convirtieran en personas de escasos recursos, en personas sin trabajo, ¿sí? Y no pudieron pues vamos a decir adaptarse a las nuevas circunstancias que se estaban dando con la implementación del neoliberalismo. Hay que mencionar que en el neoliberalismo, recuerden que uno de los propósitos, una de las propuestas es precisamente la competencia. Y esto no solo para las empresas, también para las personas. Recuerden que el trabajo en un modelo económico liberal se estipula que las personas deben buscar sus habilidades, y estas habilidades pues deben hacer, verdad, que nos hagan mejores, superarnos y desarrollarnos económicamente, que es el punto que realmente nos interesa. El desarrollo económico en las personas, sí, a través de la competencia, es lo que pregona y propone el liberalismo. Así que bueno, al no adaptarse a las nuevas circunstancias, tanto las empresas como las personas, pues hace que éstas tengan que salir del mercado, y provoca la escasez de sus recursos económicos, el desarrollo económico en ellos no se da, así que el gobierno pretende, verdad, que estas personas subsanen o salgan adelante, sí, con la intervención del gobierno y la implementación de estos programas asistenciales. Bien, vamos a mencionar el primero de ellos, es el Programa Nacional de Solidaridad. Es prácticamente el primer programa asistencial después de que se implementó el neoliberalismo. Hubo antes otros, pero bueno, no tuvieron mucho auge, puesto que las personas recuerden que había una estabilidad económica en algún modelo, como el modelo de sustitución de importaciones, ¿sí? Que hacía que nuestro país hubo estabilidad en ese modelo económico.
pero no lo fue así en años posteriores. Pero no hubo la necesidad de implementar programa asistencial alguno. Fue hasta el año de 1994, ¿sí? Con Salinas de Gortari, quien es el primero en iniciar esta intervención del Estado de esta manera, que no ocasionaba ningún conflicto, ¿sí? Entre empresas en cuestión de mercado. En este Programa Nacional de Solidaridad fue puesto en marcha por Carlos Salinas de Gortari. Se presentó como un programa especial para combatir las necesidades más apremiantes en materia de alimentación, vivienda, educación y salud. Ahí en la diapositiva podrán ver el logotipo, ¿sí? del programa, ¿sí? Solidaridad, y su principal objetivo pues era satisfacer necesidades de alimentación, vivienda, educación y salud. Podremos decir que los programas asistenciales se diferencian entre los mismos, precisamente porque no todos se dedican a diferentes materias, algunos están especializados, como ya veremos en el siguiente programa asistencial. Por lo tanto, para cuestiones del examen, ¿verdad? O de algún reconocimiento, de alguna pregunta que pudiera yo hacerles a la hora de la videoconferencia, pues graben, ¿verdad? Entiendan, sí, que este es un programa que atendió necesidades de alimentación, vivienda, educación y salud. Esto es lo que va a diferenciar, estos 4 rubros es lo que lo va a diferenciar de otros programas asistenciales. Bueno, espero que les haya quedado claro el Programa Nacional de Solidaridad. Se le llamó Solidaridad porque, bueno, Salinas de Gortari pretendía precisamente que la población se sintiera, ¿verdad?, protegida, ¿sí? Y viera que el gobierno era solidario, ¿sí? Que participaba de sus necesidades, ¿sí? Y por eso el nombre, ¿sí? Tenía, además de que era una palabra que prácticamente estaba en boga en aquella época, después del terremoto, ¿sí? De la Ciudad de México. Es una palabra que, vamos a decir, estaba de moda, ¿sí? Y Carlos Salinas de Gortari lo que quiso al utilizar esta palabra pues era prácticamente institucionalizar, ¿sí? Así que bueno, reconocerla y que no se olvidara esa palabra, sí, pero de ahí viene pues el nombre. Bien, como les mencioné hace un momento, hay programas asistenciales muy especializados de materias muy específicas, como es este programa asistencial que les voy a mencionar, que está en su diapositiva número 27, y es el programa asistencial denominado Procampo. Se da más o menos por los mismos años, después del año de 1994. También se da por efecto del Tratado de Libre Comercio. Sí, los más afectados, una de las clases más afectadas fue el sector de los campesinos, el sector agrario. Sí, fue uno de los más afectados después del inicio en vigor del Tratado de Libre Comercio. Esto se debió principalmente a los subsidios, ¿verdad?, que otorgaba el gobierno de Estados Unidos y Canadá a sus campesinos. Sí, son países que han protegido mucho lo que es el sector agrario. En México, a pesar de que también, ¿verdad?, tenemos una historia de cierta preocupación por el campo, el subsidio que se otorga en Estados Unidos y en Canadá no es nada parecido al que pudiera otorgarse o los que se han otorgado aquí en nuestro país. Mientras al campesino americano y canadiense se les otorga excesiva ayuda para el criterio de nosotros, ¿verdad?, o niveles de nosotros, ¿sí? Aquí en México, pues el campesino, pues aparte de que cuando se le recibe la ayuda, pues ya le habíamos comentado que no la aprovecha del todo, o no la dirige bien, no la administra, no se organiza de manera adecuada para poder aprovechar estas ayudas. Bien, entonces vamos a decir que este programa asistencial surgió como un mecanismo de transferencia de recursos para compensar a los productores nacionales por los subsidios que reciben sus competidores extranjeros. Los competidores extranjeros, recuérdenlo, principalmente se refiere a Estados Unidos y Canadá,
aunque posteriormente, muchos años después, hablando más o menos del año 1999 y del año 2000, ¿sí? Se incluye también a los campesinos europeos. ¿Sí? México también tiene un tratado de libre comercio con la Comunidad Europea, y estos campesinos, los campesinos europeos, también reciben fuertes cantidades de dinero en ayuda, en subsidio, ¿sí? Para la producción agrícola. Esto crea una desventaja muy grande para nuestros campesinos, y el gobierno por eso decidió realizar este programa, implementar este programa asistencial llamado Procampo, ¿sí? Como su nombre lo indica, esta ayuda, este subsidio iba dirigido al campo. Ahí también en la diapositiva pueden ver el logotipo que se utilizó, ¿sí? Y pues bueno, esta fue la historia más o menos que puedo contarles del programa asistencial. ¿Sí? Recuerden, va dirigida al campo, el nombre del programa lo dice, ¿sí? Va dirigido a incentivar el cultivo de productos agrícolas, ¿sí? Va con el objeto de estimular, ¿verdad?, al campesino, ¿sí? Para que no se sienta desprotegido respecto de la competencia de países como Estados Unidos y Canadá principalmente. El otro programa asistencial viene en el año de 1997, ya estaba el presidente Ernesto Zedillo, expresidente Ernesto Zedillo, ¿sí? Y él crea un programa que se llama Progresa, ¿sí? Bueno, y Oportunidades también viene después, pero está identificado como 2 en 1, ¿sí? Es un programa asistencial creado en 1997, cuyo objetivo es afrontar rezagos en el medio rural en materia de salud, educación y desnutrición. Los anteriores programas comprendían, bueno, tanto el campo como la ciudad, el aspecto rural como en la ciudad, pero el ámbito rural, en los pueblos, ¿sí? Las ciudades más pequeñas, los poblados más pequeños, son los que se han visto siempre más afectados y son los que más necesidades han tenido. Por eso es que este programa asistencial ya no es con un gran alcance, sino va dirigido específicamente a las poblaciones rurales, al medio rural, ¿sí? Porque se notaba, la estadística mostraba, ¿sí?, que había una falta de alimentación, los niños estaban desnutridos, ¿sí? No por falta de alimentos, por falta de recursos de los padres para poder sostenerlos y darle las necesidades más básicas. Por ello el gobierno federal decide intervenir de esta manera a través de este programa asistencial, ¿verdad? Y proporcionar salud, educación y pues vigilar la nutrición de estas poblaciones. Si se dan cuenta, hay algunos aspectos que ya no contempla este programa asistencial, como vivienda, ¿sí? Y esto hace la diferencia con otro programa asistencial. Es otro presidente, es otro gobierno, ¿sí? Pero siguen preocupados, ¿sí?, por las necesidades básicas de la población. Estábamos ya, como podemos ver, según el año 1997, ya tenía 3 años el Tratado de Libre Comercio. No se veían los resultados, ¿verdad?, que se esperaban todavía, pero el gobierno pretende mitigarlos, pretende subsanar cualquier deficiencia o cualquier efecto que pudiera tener de esta manera, a través de estos programas asistenciales, y de esta manera hacer que las personas más afectadas se recuperaran económicamente. Bien, durante todos estos años, 1994, el año 2000, bueno, siguen estos programas, y Progresa y Oportunidades. Pasa el presidente Zedillo, luego llegamos con el presidente Fox, ¿sí? Y llegamos en el año 2010, es el año del presidente Calderón. El presidente Calderón introduce o lleva a cabo, desarrolla un programa que se llama 70 y más, ¿sí? Es un programa de reciente creación, entró en funciones en el año 2010. Su objetivo es contribuir
a la protección social de los adultos mayores de 70 años y más con la entrega de un apoyo monetario. Viene otro sector que a la larga, ¿verdad? Después de la implementación del neoliberalismo en nuestro país, ya con varios años, recuerden que el inicio de la implementación del modelo neoliberal en nuestro país inicia a principios de los años 80, 82, 85, 86, se hacen las reformas, ¿sí? Ya tiene varios años, cuando estamos hablando del año 2010, ya tiene varios años, tiene cerca de 25 años la implementación del modelo neoliberal. Sigue teniendo efecto negativo en nuestro país y ahora afecta a la población, a los adultos mayores. Por ello el gobierno determinó, ¿sí? Estableció este programa de 70 y más. Aquí vean que va dirigido también a una población en específico. Y estamos en el cuarto programa asistencial, está estudiado, ¿sí? Y vemos que sí podemos diferenciar, ¿verdad?, entre programas asistenciales. Si en el primer programa se incluye vivienda, ¿sí? Se incluye alimentación, va dirigido a toda la población en general, ¿sí? Y incluye salud y incluye educación. Conforme van pasando los años, bueno, se van identificando más sectores vulnerables, sectores específicos, y por ello se van modificando los programas, o apareciendo unos y desapareciendo otros. En el año 2010, insisto, aquí se ve afectado el sector de los adultos mayores, personas de 70 años y más, y es la razón por la cual el gobierno decide implementar este. Bien, tenemos otro programa, el de microempresas, ¿sí? También esto lo implementó el expresidente Fox, ¿sí? Fue el de la idea de las microempresas, los changarritos. Las microempresas, pues fue el resultado, ¿verdad?, de una propuesta del gobierno, ¿sí?, de crear empresarios, de innovar de alguna manera para que las personas que quedaran sin trabajo, pues se ocuparan, ¿sí?, creando estas empresas que naturalmente tendrían que ser de menor tamaño, ¿sí?, por los recursos que tenemos como población, ¿verdad? No somos una población de grandes recursos económicos, y esto hace que no podamos pensar en poner una gran empresa, pero sí la empresa que se pone es pequeña, ¿sí? Y en aquel entonces pues se decidió denominarlas microempresas. Este programa asistencial destinó los recursos del erario para apoyar a las muy pequeñas empresas, especialmente cuando se dieran cuenta de que son baluarte y conserva el empleo. Un changarrito, una microempresa, regularmente da empleo a una persona, pero esto es muy importante para el país. Sí, el crear empleo, sí, el que las personas se autoempleen, ¿verdad? Esto es lo que ocasiona la creación de microempresas. Una persona se autoemplea y esta a su vez emplea a una, pero bueno, ya con esto se va creando empleo. Y estas microempresas recibieron esta ayuda, ¿sí? El último programa asistencial que vamos a ver en esta ocasión es el programa asistencial denominado Pronaves. Es uno de los más actuales, muy recientes. Sigue vigente de alguna manera, sí, en alguna u otra forma, ya no con el mismo nombre, sí, pero fue importante también porque con este programa asistencial se estableció un propósito, que fue el de apoyar a estudiantes en situación económica precaria a fin de que continuaran con sus estudios en instituciones públicas de nivel superior, y entró en funciones en el año 2001. Vamos a dejarlo hasta aquí. Más adelante continuaremos con otros temas. Y bueno, vean que los programas asistenciales son importantes, y lo principal es ayudar, ¿verdad?, de alguna u otra manera a aquellos sectores que se ven afectados. Muy bien, me despido, que pasen una buena tarde.